de trastornos adictivos en adolescentes y juventud? En el año 2002 realicé el diplomado en comunidades terapéuticas que realizó la Universidad Central del Ecuador. A partir de entonces he trabajado con personas que son dependientes de sustancias, en varias ocasiones en varios centros, entre esos el Centro Amanecer, que se encuentra ubicado aquí en el Valle de los Chillos. Entonces se han realizado procesos terapéuticos desde un abordaje sistémico y desde el abordaje cognitivo-conductual y posteriormente desde el abordaje neuroterapéutico como neuropsicólogo, que tengo la otra especialidad. La siguiente pregunta sería, ¿qué tratamiento utiliza a los consultantes con trastorno adictivo? Realmente, desde la visión eminentemente psicológica, yo trato de hacer un abordaje integrativo. ¿Qué implica integrativo? Implica tratar de aplicar todos los modelos o los modelos psicológicos disponibles y terapéuticos disponibles y que requiere el individuo. Hay ocasiones en las que el proceso terapéutico es eminentemente cognitivo, otras veces es bastante conductual, sobre todo en adicciones se tiende o se busca establecer nuevos patrones de conducta que tienen que ser reestablecidos a partir de un manejo conductual. Hay abordaje sistémico, que es un asunto indispensable en el manejo de las adicciones, principalmente en adolescentes. ¿Por qué? Porque siempre hay un factor dentro de la estructura familiar que puede estar coadyuvando, precipitando o manteniendo el problema, por lo tanto es necesario hacer un abordaje también sistémico a nivel familiar. Hay ocasiones donde también se utiliza un enfoque dinámico, principalmente en el manejo sistémico de la dinámica familiar, cuando hay relaciones inequitativas, relaciones de poder, relaciones donde haya distanciamientos afectivos o encerramientos afectivos, aisladas, situaciones que pueden estar provocando un deterioro en la funcionalidad. Entonces se hace un abordaje también de tipo dinámico y necesariamente desde la parte profesional se busca un trabajo interdisciplinario, porque siempre se trabaja con, yo personalmente trabajo con un neuropsiquiatra cuando se tratan de tratamientos ambulatorios de adicciones. Ya. Como futuros profesionales, ¿considera usted que es importante tratar estos trastornos adictivos en la juventud y adolescentes? Bueno, tratarlos cuando están presentes las patologías, sí. O sea, realmente pienso que para ustedes como formación, como futuros profesionales, es indispensable abordar el problema desde dos puntos de vista. El primero es eminentemente basado en la parte preventiva. Uno de los vacíos profundos que existen en nuestro país es el trabajo preventivo con niños y adolescentes. Yo tuve la oportunidad de ser la autoridad de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Rumiñahui durante 10 años. Entonces abordé y vi la problemática que existía en relación al consumo de sustancias, incluso a nivel escolar. Entonces les puedo decir que el trabajo preventivo para ustedes como futuros profesionales es esencial. Pero tiene que ser un trabajo preventivo integral, porque muchas veces nos basamos eminentemente a un trabajo preventivo de evitar el consumo de la sustancia. La integralidad implica también trabajar en todos los factores que puedan coadyuvar a que se presente el cuadro dependiente. Hay factores de personalidad, hay factores afectivos, factores económicos, factores familiares que están abordando o que están lamentablemente determinando la posible existencia de un cuadro adictivo. Les pongo un ejemplo. En la tercera encuesta nacional de drogodependencias que hizo el CONCEP en el año 2002, sí, segunda encuesta nacional, se determinó que la primera causa para el consumo no eran relaciones familiares alteradas, eran factores precipitantes de autoestima, basados en que, por ejemplo, el adolescente, por sentirse aceptado por el grupo, por sentir que es parte del grupo y que el grupo le iba a admirar o a respetar, ¿sí?, llegaba a consumir, más que porque había la presencia de problemas familiares o problemas de conflicto afectivo dentro del ambiente familiar. Entonces, es uno de los puntos de la pregunta anterior, del trabajo preventivo básico, ¿sí?, en relación a saber qué hacer con los adolescentes a nivel preventivo. Y la segunda parte, el abordaje terapéutico. O
O sea, la formación de ustedes en la parte de cómo manejar, por ejemplo, una comunidad terapéutica, de cómo manejar una terapia individual es fundamental para poder conocer qué es lo que sucede dentro del ambiente, dentro de la dinámica del individuo y poderle ayudar desde la parte terapéutica, porque el otro problema para mí, les soy honesto, es que los problemas se ven como problemas eminentemente psicológicos. No se ven desde una dinámica más integral. El problema de la adicción tiene una base neurofuncional cuando hay una predisposición genética a tener un cuadro adictivo. Esa predisposición genética lamentablemente lleva a que exista lo que la Organización Mundial de la Salud llama las adicciones primarias y las adicciones secundarias. En las adicciones primarias el factor genético es determinante. Vivimos en una sociedad que tiene una alta prevalencia e incidencia de consumo de alcohol, donde hay un alcoholismo primario muy fuerte y por lo tanto hay adicciones primarias. Entonces tenemos que abordar el problema desde ahí, desde abajo, desde la raíz, desde dónde viene neurofuncionalmente en el individuo, qué pasa en el ambiente y a dónde queremos llevar. En la formación como profesionales para ustedes eso es fundamental. Ya. ¿Nos puede decir qué se debe evitar al momento de tratar con un paciente que tenga estos trastornos adictivos? Bueno, en líneas generales, todos los manuales terapéuticos de la parte cognitivo-conductual nos dan parámetros de cómo manejar la relación terapéutica. Entonces, el primer error es establecer una mala relación terapéutica. La mala relación terapéutica implica que desde la parte del terapeuta o del consultante pueda existir algún tipo de sesgo dentro de la relación terapéutica. Es decir, que la persona pueda de alguna manera sobreidentificarse en la relación terapéutica porque tenga algún vacío afectivo, del un lado o del otro, seamos honestos. Si es que la persona tiene una personalidad de base dependiente, que es un factor fuerte disponente para determinados tipos de adicciones, ya tenemos un problema ahí. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda cosa es, no se puede hacer lo que sucede en las comunidades terapéuticas. Les soy honesto, en las comunidades terapéuticas le solucionan el problema a medias, porque de alguna manera se puede asegurar que el individuo recaiga y regrese. Perdón que lo diga de esa manera tan directa. Si el problema me rebota, me significa a mí la posibilidad de no perder a ese individuo. Si es que yo, en cambio, soluciono integralmente el problema, me aseguro que no regrese. Y ese sería el éxito terapéutico. ¿Qué es lo que sucede? Lamentablemente lo que pasa es que esos individuos no son tratados integralmente. Entonces, ¿qué no se debe hacer? No tratar el problema integralmente. Debo abordarlo desde todas las áreas. Debo abordar con la familia, debo abordar con el medio afectivo, debo abordar desde la dinámica de los puntos de contaminación que tenga el individuo. Tengo que abordar desde su parte emocional, desde su personalidad. Tengo que abordar todos los componentes de la psiquis del individuo para poder llevar. El error que no se debe cometer es simplemente no hacer un tratamiento integral. ¿Nos podría decir por qué las recaídas son más intensas? Acabé de contestar en la respuesta anterior la causa actual. Las recaídas son más intensas porque no trabajé con todos los componentes del problema. Trabajé con el individuo, estuvo metido en la comunidad, le llamé a la mamá, conversé 5 veces con la mamá mientras estuvo interno. En las 5 veces no solucioné los problemas que están presentes y que hacen que el medio afectivo haya caído en una codependencia con el individuo. Entonces sale el individuo y regresa al mismo foco contaminado. No trabajé en toda la esfera del individuo para que él sepa cómo evitar, cómo manejar toda la parte de la sobrecarga social que va a implicar que el individuo en un momento dado pueda recaer. Entonces, si no abordé todos los componentes, lamentablemente va a haber esa recaída, va a ser esa recidiva el individuo y va a volver a la adicción. ¿Qué opinas acerca de las sustancias adictivas que hoy en día se ven, que son legales, como el alcohol, el tabaco, y las que se están procesando, las que están por un proceso para ser legales, como la marihuana? Todo alimento que uno ingiere incide en el cerebro. Toda sustancia que uno ingiere incide en el cerebro. Si uno se toma un café, incide en el cerebro. Si una persona fuma un tabaco, incide en el cerebro. Si una persona se toma un vino, incide en el cerebro. Si una persona come un trozo de pollo, incide en el cerebro. Entonces, las sustancias que son nocivas o no, dependen de la dosis, de la cantidad de la sustancia que ingresan al cerebro. ¿Qué es lo que sucede dentro de esta dinámica? Dentro de esta dinámica, este tipo de sustancias todo el tiempo han existido.
Les voy a poner un ejemplo. Los renos en el círculo polar se drogan con los hongos que se forman debajo de las capas de hielo. Entonces rompen la capa de hielo, el reno come los hongos y se droga. En nuestra selva, ¿sí?, el tigre va y busca el yagé y come el yagé. Y se produce el famoso viaje del tigre que hacen con el ayahuasca. ¿Sí? Por eso es que procesan el yagé y hacen el ayahuasca. Y hablan del famoso viaje del tigre. Los gatos, ¿han visto un gato comer menta? Ustedes le acercan a un gato y los gatos algunos empiezan a comerse las hojas de la menta y se drogan. Y el gato empieza a miau, 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 y se droga. Los apaches, cuando quemaban y veían el futuro en el humo, quemaban marihuana. Entonces, ¿cómo no iban a ver el futuro si quemaban marihuana? Entonces, las guerras del opio de China y la adicción de China al opio que se dio lugar a las guerras del opio, las sustancias han existido en la humanidad todo el tiempo. En la embriaguez con alcohol, dejaban fermentar la chicha, ¿cuál era el resultado? Alcohol, aldehídos, cetonas, todo lo que tiene la chicha fermentada. Entonces, la droga ha existido todo el tiempo. El vino ha existido. Los fermentos han existido. Las sustancias han existido. Las comidas que sabían que nos hacían bien o mal han existido. Ejemplo, el hongo del centeno. ¿Por qué existe la leyenda del hombre lobo? Porque sucede que el pan se guardaba en el medievo en Europa y se formaba la capa de moho. Se comían el pan fermentado, ¿sí?, y estaban drogados, ¿sí?, con el cornezuelo del centeno, que es el hongo que se forma encima del centeno. Se comían eso y se creían lobos. Entonces la leyenda del hombre lobo viene de lo que se comía en el pan con la capa del cornezuelo encima. Entonces las sustancias han existido a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que entender que lamentablemente tendemos a normalizar determinadas cosas que no están bien dentro de la sociedad. Ya normalizamos las drogas sociales, ya normalizamos el alcohol, ya normalizamos el cigarrillo como drogas suaves, entre comillas. Normalizar las drogas duras es un crimen a mi criterio. Normalizar el uso de la marihuana es un crimen. El cerebro se desconfigura. Los que hemos estudiado un poco de la parte molecular del cerebro, sabemos lo que le sucede al cerebro con una sustancia extraña, con una sustancia ajena. Entonces, destruirle al cerebro es fácil, repararlo es bastante difícil. Entonces, mi opinión en relación a las sustancias que tendemos a normalizar es que estamos matándonos. De acuerdo a su experiencia, ¿nos podría dar una recomendación para que se eviten esto, para que ocurran las recaídas? Realmente, para evitar las recaídas tengo yo que trabajar con todo. Hay una terapia dentro del proceso terapéutico que es la terapia contextual ambiental. Si yo no trabajo con el ambiente del individuo, sea el ambiente microfamiliar, sea el ambiente macrosocial, sino trabajo desde la perspectiva de la personalidad del individuo y solucionar los conflictos afectivos que sí existen, de hecho, que llevan a que el individuo tenga una baja autoestima y en un momento dado se inicie un consumo nocivo de una sustancia, no he hecho nada. ¿Cómo evito las recaídas? Tengo que convertirme de alguna manera en una persona que haga un seguimiento terapéutico del individuo a largo plazo. Las personas salen del centro de adicciones y le dicen, después de que usted pagó su tratamiento va a tener 5 terapias después de la salida. Y esas 5 terapias se agotaron y la persona generalmente descuida el proceso terapéutico. Entonces, primero un abordaje integral, segundo, trabajar todas las áreas del individuo, tercero, hacer un seguimiento a largo plazo del individuo que ha salido del centro de adicciones. De tal manera que yo pueda hacer un trabajo integral en el individuo y pueda asegurarme que ese individuo no vuelva